episodio más de Sensor ABC sin adones. El contenido del programa de hoy será horripilantemente entretenido, con secciones espeluznantes, entrevistas de lo mejor de la semana que no te dejarán dormir y, bueno, creo que ya lo entendieron. Soy Michel Castillo y comenzamos con los juegos macabros de Sensor ABC, detectando el quehacer universitario. ¿Alguna vez has querido obtener la información tridimensional de objetos? Oscar Real, estudiante de doctorado, nos explica qué es y cómo funciona el sistema de visión estereoscópica. Buen día, mi nombre es Oscar Real, yo estoy estudiando el doctorado y estoy trabajando con sistemas de visión estereoscópica. El sistema de visión estereoscópica es este que tenemos aquí, que trabaja con dos cámaras, y por aquel lado tenemos otro. El objetivo de este sistema de visión estereoscópica es podernos dar la información tridimensional de objetos en el espacio. Por ejemplo, si yo volteo esta cámara y selecciono algún punto sobre una superficie, por ejemplo, yo voy a seleccionar la fuente, este que tenemos aquí, y yo le presiono aquí en el botón para obtener la distancia. El programa que aquí mismo fue diseñado detecta ese punto que yo seleccioné, lo detecta en otra imagen, realiza la triangulación y me da las coordenadas de ese punto, ¿no? En este caso nos está diciendo que se encuentra aproximadamente a 2 metros con 20 centímetros y también me da sus coordenadas en Y y Z, ¿no? Nada más que falta calibrarlas a la posición de la cámara. Y de este lado tenemos otro prototipo, que este prototipo es para corregir errores que pueda generar el prototipo que tenemos acá. Esos errores se pueden generar por la distorsión de los lentes de las cámaras, entonces se busca compensar ese error generando un modelo que pueda corregir esa distorsión. Ya por aquí tenemos el programa. Lo que estoy haciendo es tomar lectura de diferentes puntos sobre un grid que tengo aquí en la mesa, y estas dos cámaras que tenemos aquí arriba pues las están observando, ¿no? Hacen el mismo proceso, revisan los puntos y como podemos ver aquí nos está generando un patrón en donde no genera distorsión, ¿no? Y aquí podemos ver en esta imagen que tenemos por aquí. En el lado izquierdo tenemos esa imagen que no cuenta con este método de calibración y nos genera una imagen que tiene un poco de distorsión dependiendo del punto que estamos midiendo. Y en el otro lado, o la misma que tenemos acá, es un modelo 3D ya con este error que nos genera la distorsión de la lente, corregido por el mismo método. Sin duda, cada día nos estamos acercando a la perfección a la hora de registrar un objeto de manera tridimensional, por lo que el avance de nuestros compañeros nos ayuda a estar más cerca de nuestros objetivos. Hola, sean bienvenidos una vez más a esta sección. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede detrás de la gran pantalla del mundo del cine? Pues quédate, tendremos el honor de entrevistar al profesor Joaquín Chávez. Él es maestro de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, así que ponte cómodo y acompáñanos a conocer un poco más de su vida y su acercamiento en el mundo del cine. Mi nombre es Joaquín Chávez y trabajo como profesor de tiempo completo aquí en la Universidad Autónoma de California, en la Facultad de Humanidades. Bueno, pues mi interés en el cine, pues empezó a muy corta edad, ¿no? Como muchos. Mi madre es muy cinéfila, entonces me empezó a llevar al cine desde que era bastante pequeño y pues bueno, crecí con las películas de los años 70 y en la adolescencia como en los 80, y como ustedes saben, pues bueno, había una gran variedad de temas y de fantasía, y me tocó por generación vivir esto de la carrera espacial. Entonces digamos que como género la ciencia ficción y la fantasía me atrapó. Híjole, pues todo, yo creo que es por un lado esa capacidad narrativa que hay, esa magia que se crea entre la imagen en movimiento
lo sonoro, este conjunto de disciplinas artísticas que se hacen. Se dice cine muy fácil con 4 letras, pero es muchísimo trabajo y una combinación de artes que son necesarias para poder contar historias que, a final de cuentas, le dan sentido a nuestras vidas, ¿no? Pues a varios. Yo creo que uno de los más importantes fue en mi juventud decidir si me iba a dedicar a querer hacer cine o a deshacer el cine. Finalmente me decidí por lo segundo, ¿no? Cuando eres muy joven, bueno, y te gusta mucho el cine, la tendencia natural es crear cine. Desgraciadamente, en los años 80 era bastante caro hacer cine. No todas las familias tenían la posibilidad económica, ¿no? Fue ese uno de mis casos. Y no pude estudiar cine, era bastante costoso. Sin embargo, bueno, como es tu pasión y es algo que te gusta, después descubrí algo que es, pues, la crítica, pero sobre todo el análisis cinematográfico. Y entonces el analista se dedica a deshacer las películas. Y eso me encantó porque hacemos una especie de disección, como si fuera un cuerpo. Sí, que expandan sus horizontes, ¿no? De repente estamos muy metidos en lo que la publicidad, el cine comercial, ¿no? Se nos mete Marvel y parece que después de 12 años de estar haciendo películas de Marvel, parece, por algunos de mis alumnos, que parece que es todo el cine que han visto en su vida, ¿no? Entonces yo los invitaría más que nada a que vieran otro tipo de experiencias, ¿no? Híjole, buena pregunta. Una palabra. Felicidad. Felicidad total. Felicidad total. Muchas gracias por habernos sintonizado y esperamos que haya sido de tu agrado y que hayas tenido un poco más de interés en este mundo del cine. Yo soy José Medina y nos vemos en la siguiente sección. La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales fue sede de la 7ª edición del Congreso Internacional de Comunicación Organizacional AMPICO, donde otras universidades fueron invitadas para compartir sus investigaciones. La directora de la facultad, María de Jesús, nos platicó su experiencia en este evento. Yo soy Al Martínez y bienvenidos a la sección de Visita. Se les ha conferido, mirando en todo momento por el bien y prosperidad para el desarrollo social, económico y cultural de la sociedad mexicana. Sí, si así no lo hicieren, que la nación se los demande. Felicidades por su colectivo 2022. Bueno, en una palabra sería un poquito difícil, pero sería integrar el campo académico con el profesional. Y la razón es porque la comunicación organizacional no puede estar solamente en libros o en el campo ejerciéndose como una práctica, sino que debe ser una integración entre ambos para tener una actualización constante en ambos ámbitos. Bueno, el principal reto es que se unan más socios y que estos sigan actualizándose y sigan formándose dentro de los diferentes proyectos que trae la misma asociación. Bueno, lo que más destacó fue la participación de jóvenes que están doctorándose en el área de la comunicación organizacional, pero también de egresados de la licenciatura en comunicación que están ya en el campo profesional y que están ejerciendo la comunicación desde sus propias empresas. Bueno, de hecho la asociación incluye a todo el país, todo México. Principalmente, bueno, nosotros aquí en el norte estamos en la Universidad Autónoma de Baja California y tenemos sedes o integrantes del Campus Tijuana, Campus Ensenada y Campus Mexicali. Eso es importante resaltarlo porque de alguna forma la UABC participa de manera muy amplia dentro de este proyecto. Claro, que no se limiten a una clase de comunicación organizacional, hay que explorar lo que se está dando en los diferentes congresos, en revistas, en
las diferentes actividades académicas y también en las conferencias que hay dentro de sus propias universidades. Pero es muy importante que también traten de contactar a aquellos que están dentro del campo y que si tienen alguna duda, seguramente ellos se los van a contestar. Esperamos muy pronto volver a ser anfitriones de la siguiente edición del Congreso Internacional de Comunicación Organizacional AMPICO. Esto fue todo por la sección de visita. Yo soy Alan Martínez. Hasta la próxima. El 28 de octubre es el Día Mundial de la Animación, proceso mediante el cual hace que las imágenes parezcan tener movimiento. La animación también es una técnica que hace que los dibujos parezcan tener vida propia. Hola cimarrones, espero que se encuentren bastante bien. Mi nombre es Carmen Minerva y hoy en la sección Lo que debes de saber hablaremos acerca de CAIS. Acompáñenme. CAIS. Precisamente CAIS significa es Centro de Atención Integral para la Salud y se llama Centro de Atención Integral para la Salud porque engloba lo que viene a ser medicina, psicología y nutrición. Como ahí antes era lo que era Centro Universitario Médico Asistencial y de Investigación, pero englobaba meramente lo que era la Facultad de Medicina. Cuando nace la Facultad de Medicina engloba también lo que viene a ser psicología y ya desde hace algunos años, unos 5 o 6 años, tiene también nutrición. Ya lo que viene a ser CUMAI quedó bastante corto, ¿no? Entonces tenemos a CUMAI por un lado, tenemos a CAPNE, que es Centro de Atención de Psicología y Neuropsicología, y tenemos nutrición. Entonces estos 3 apartados están bajo lo que viene a ser una sombrilla que es lo que es CAIS. Primeramente hay dos tipos de servicios que nos pide la universidad. El primero es de aprendizaje para los estudiantes. Tanto los estudiantes de medicina ven a estudiantes de psicología y también van a encontrar que se encuentran los estudiantes de nutrición. La otra de las funciones que es muy importante es atender a la población, atender a la comunidad. El proceso, bueno, es tan solo venir para acá y entonces para decir quiero atención, necesito la atención. Entonces, ¿qué tipo de atención necesita? Está un muchacho que atiende a los que vienen para psicología, los que vienen para nutrición y los que vienen para medicina. Entonces vienen por distintas razones, entonces cada uno se deriva hacia lo que es conveniente para la atención. Pues se pueden acercar todos los que gusten. Primeramente, bueno, pues todos los compañeros que están aquí en el campus universitario, que realmente es para ellos y que es un altísimo número de estudiantes de distintas carreras que atendemos, o sea, es bastante, y también de la comunidad en general. Solamente en este caso lo que pedimos por lo general es que si alguno de los estudiantes ya está asistiendo a terapia, les pido, por lo menos denme, ¿por qué me lo mandas? Gracias a ustedes por encontrarse aquí y pues permitirnos dar la difusión de lo que somos CAIS. Y bien cimarrones, aquí termina la sección Lo que debes saber. Aquí al ladito te dejo todos los contactos de CAIS en caso de llegar a necesitar sus servicios. Gracias por acompañarnos y sigue sintonizando Sensor UABC. Hola cimarrones, el día de hoy les traemos una interesante entrevista a la alumna Frida Renata Sáiz, quien es estudiante y cantante de ópera. Nos estará contando un poco sobre ella. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frida Sáiz. Estudio Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y llevo un poco más de 9 años cantando.
Comencé en el año 2013, yo tenía aproximadamente 10 años y medio y fíjate que todo comenzó gracias a mi maestra de piano. Yo tomé clases de piano con la maestra Oksana Bulgakova, pianista de la Orquesta de Baja California, y bueno, ella, cada que hacíamos ejercicios en clase de entonación, pues yo tenía que cantar un poco, ¿no? Así que a ella le gustaba mucho cómo sonaba mi voz. Entonces le dijo a mi mamá que había ahora una audición para ingresar al patronato de la Ópera de Tijuana. Y entonces ella le dijo a mi mamá que, oye, pues lleva a Frida, podría ser una buena oportunidad, quizás le acepten, podría ser una buena experiencia para ella. Me preparé con una maestra de ahí del patronato, preparé la pieza Once Upon a Dream de La Bella Durmiente. Yo no sabía nada de canto en ese entonces. Me gustaba cantar porque mi mamá siempre como que me inculcó de alguna manera. Hice mi audición, me aceptaron y así fue como comencé. Cuando comencé a hacer canto coral, que ese amor por la ópera, la música clásica fue creciendo exponencialmente. Creo que conocer música nueva, ¿sabes? Cada vez tus maestras, tus maestros te van presentando música nueva, te van mostrando a compositores nuevos, obras nuevas, óperas, operetas, lo que sea. Y pues obviamente los conciertos, yo creo que los conciertos para mí son lo más bonito, poder escuchar los aplausos, vivir esas experiencias que son de mucha adrenalina, la verdad. Y otra cosa, pues las amistades que he hecho, o sea, tantas personas que se han convertido en gente tan importante para mí. Mi perfeccionismo podría ser una de las cosas porque en el 2017 me tocó participar en mi primera ópera, mi primer rol grande, que fue Cómo aprendió Nanita a ser flan. Al mismo tiempo era muy severa conmigo misma, soy una persona muy impaciente y a veces como que tú quieres resultados inmediatos, pero no, o sea, todo esto es un proceso de mucha disciplina, de mucha práctica, mucha paciencia y claro, muchas frustraciones porque a veces las cosas no salen como tú quieras o como tú anhelas. Otra dificultad que yo también te podré comentar es el hecho de que hay universidades privadas que ofrecen esta educación en el canto, pero obviamente pues son escuelas privadas y no todas las personas tienen la posibilidad de acceder a ello. La música es un discurso, es un texto más que nada y comunica algo. No importa si es inclusive un instrumental, ya que pues las señales sonoras te llevan a algo. Ese es el principio básico de la comunicación, ¿no? No solo en la música, sino cualquier disciplina, hay una conexión muy grande con la comunicación. ¿No? A todo le tengo un gran cariño, soy muy sentimental y soy muy apegada a los recuerdos. Pero yo creo que me quedaría con quizás mi primera participación como solista, que fue en el Club Campestre de aquí de Tijuana. Interpreté Castle on a Cloud del musical de Los Miserables, pero yo creo que la más importante es el que te comentaba, es Cómo aprendió Nanita a ser flan, que fue mi primera ópera, mi primer rol protagónico en una ópera. Es una ópera muy linda, es infantil, de una niña llamada Nanita y ella pues tiene una vida normal como cualquier otra niña, pero su padre es un hombre muy ocupado y es entonces que ella se embarca en una gran aventura. Fue una experiencia que yo en el momento me atormenté mucho porque pues me escuchaba cantar y decía, es que hice esto, es que me equivoqué acá, es que aquí pude haberlo hecho de otra manera, pero ahora en este momento actual es algo que yo recuerdo con mucho cariño, pues fue mi primer rol protagónico en una ópera. Canté con la Orquesta de Baja California en el Secut y en Tecate, en el CER de Tecate. Y pues son experiencias que se quedan contigo para toda la vida. Y no sé, pues que se repita algún día, ¿no? Sería lindo. Con esto concluimos esta interesante entrevista a la talentosa cantante de ópera Frida Saiz. Nos vemos en la siguiente cápsula. Problemas técnicos, pero ya saben, continuemos. Claro. El 24 de octubre se celebra el Día de las Naciones Unidas, que marca el aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas en 1945. La fecha ofrece una oportunidad anual para ampliar nuestra agenda y reafirmar los propósitos y principios de la Carta de la ONU, la cual nos ha estado guiando en los últimos 76 años. Continúa sintonizándonos aquí en Sensor UABC. Temporada 22, La Voz del Cimarrón. Cimarrones, en realidad no sé qué está pasando aquí en mi casa.
Vean, hasta estoy temblando. Se están escuchando sonidos muy... Eso. ¿Escucharon? Bienvenidos a esta sección Banco de Ideas. Con espíritu espeluznante. Halloween, un día para portar el look universitario que no duerme para nada y ocultarlo con el disfraz de zombie. Una tradición oscura pero muy interesante, desde niños pidiendo dulces en las calles de manera inocente hasta fiestas no muy inocentes. Ahora, acompáñanos en estas ideas halloweenescas de UABC. Milán Guerrero, Facultad de Contaduría y Administración. Hola, mi nombre es Efren Córdoba, todos me conocen como Darren. Soy estudiante de teatro en la Facultad de Artes de UABC. Mi nombre es Isela Yanet Solís Ramos, soy de la Facultad de Teatro. Mi nombre es María de la Cueva y mi facultad es de Contaduría y Administración. Evidentemente seguiremos festejando Halloween por lo menos los próximos años. No, lo festejo normalmente, no voy a pedir dulces a menos de que lleve algún sobrenito o algo por el estilo. Antes casi no lo festejaba, pero con el tiempo empecé a ir a fiestas, sí, entonces más bien lo festejo con amigos. Sinceramente antes no festejaba Halloween porque las creencias de mi familia no me lo permitían, pero poco a poco se fueron relajando y empecé a festejarlo porque siempre me gustó mucho pues los dulces, las fiestas y los disfraces. ¡Wow! Creo que fue uno que hice de último minuto de payaso hace 1 o 2 años. Fue horrible, me sacó del apuro, pero no lo volvería a hacer. Yo creo que el peor disfraz que me puse una vez fue de calabaza. O sea, está muy divertido, pero está como muy incómodo porque tenía tela adentro, entonces se me salía y estaba como que, para adentro mi relleno y así. Yo creo que ha sido una vez como a los 10 años me disfracé de Nemo. Una vez me disfracé de un payasito y sinceramente había quedado muy bonito, yo lo hice, pero se me empezaron a caer algunas partes que yo pegué porque no sabía coser en ese entonces y pues se arruinó. Evidentemente hace unos años ya no pedimos dulces, pero creo que al principio es salir así a la calle. Cuando le pierdes el miedo, deja de ser bochornoso. Creo que una vez entré a un baño y no tenía que haber entrado. Entonces sí fue medio incómodo ese asunto yo. Una vez estábamos pidiendo dulces y pues íbamos a una casa a pedir y salió una persona muy borracha a darnos dulces. La primera vez que fui a pedir dulces no fue con mi familia por lo mismo que no me dejaban ir. Entonces fui con una hora ex. Y en esa vez ya era un poco grande para pedir dulces y la señorita que estaba dando dulces me dijo que ya era muy grande para estar haciendo eso y me sentí mal y decidí dejar de pedir dulces. Wow, lleno de compañía, dulces, mucho azúcar y probablemente buena música. Este Halloween me invitaron a un cumpleaños, entonces pienso ir a ver qué hay, cómo se pone el ambiente, igual es de disfraces. Voy a ir a una fiesta con amigos de disfraces. Me gustaría ir a alguna fiesta de disfraces, pero todavía no sé. Tengo en mente una idea, una versión masculina como de Maléfica porque me gusta mucho el personaje y se identifica mucho con mi personalidad. Creo que me disfrazaré de Barbie o si no de Kim Imposible, todavía tengo muchas dudas sobre qué ponerme. Estoy entre payaso o también vampiro o algo así. Sinceramente todavía no tengo un disfraz como elegido, pero me gustaría disfrazarme de Barbie o algún tipo de hada. Así es, al parecer en la carrera de teatro tenemos una tradición, o así me dijeron, que es venirse disfrazados todos los lunes del mes de octubre y el 31 va a haber un convivio, va a haber una pequeña convivencia con los estudiantes, va a haber carrera de disfraces, algún pastel y otras actividades que tenemos planeadas. Mi grupo de amigos, más bien todo el mes decidimos venirnos todos los lunes disfrazados, dependiendo, o sea, escogimos como una temática. Un lunes que nos venimos de cantantes, otro de Alicia en el País de las Maravillas y fue una actividad que hicimos como en grupo. Y ya después entre cada uno con su grupito de amigos fue como agarrando una temática. Hasta ahora parece que no ha salido nada porque pues, cada quien tiene sus planes. Nuestra facultad todavía no tiene algo planeado, pero pues ya veremos si se hace algo. Oigan, qué interesantes las aportaciones de nuestros compañeros. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestra escalofriante cápsula. Esperemos que lleven estos días de fiesta y dulces de manera divertida y sobre todo responsable. No olviden ser precavidos porque nunca sabemos qué hay detrás de las sombras. Yo soy Suri Pedraza y esto fue Banco de Ideas.
Esta semana se celebró el 19º aniversario de la Facultad de Artes UABC, donde se llevó a cabo la conferencia Gráfica Actual y Migración en América Latina, impartida por el doctor José Luis Vera Jiménez el pasado 24 de octubre. Hola, soy José Luis Vera, soy artista visual y profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Mostrar como la producción en el campo de la gráfica más o menos reciente, pero al mismo tiempo enlazarlo con la vigencia y la actualidad del medio, que siempre está como en cuestionamiento. Somos dos realidades, la realidad de la gráfica como medio artístico que se debe de actualizar, se debe de renovar, y también una problemática en la que todos somos partícipes. La plática que he impartido es sobre gráfica y migración. Pues es un tema que me interesa mucho como parte de las problemáticas a las que todos estamos expuestos, y también es parte de un proyecto de investigación del Cuerpo Académico Arte como Conocimiento, en donde abordamos en nuestro último proyecto el arte y las prácticas de visualidad en Latinoamérica. Entonces es uno de los apartados que estamos trabajando. Me encontraría como en una etapa, en un estado intermedio, ¿no? Yo creo que el arte sí cambia las cosas, pero pues en un sentido más simbólico, más de adoptar como conciencia. El arte yo creo que nos hace ver cosas, nos hace pensar las cosas, y si no necesariamente va a cambiar el mundo, sí nos propone pues mirar las cosas de otra manera, ¿no? También yo creo que el arte debe de responder a su momento, a su tiempo, y hablar de eso que está pasando, ¿no? Si la obra gráfica, el objeto artístico, pues es como el resultado, pero igual como comentaba en la plática, pues no debe ser el fin, ¿no? Sino sí, claro, hay un producto, pero trabaja sobre cosas que están pasando. Pues yo creo que siempre hay dos cosas, que es conocer muy a profundidad los procesos, las técnicas, estar siempre alerta para mezclarlas, combinarlas, ver todo lo que se produce nuevo, y estar pensando en eso, ¿para qué me sirve? Pues, ¿para qué tengo yo recursos técnicos? ¿Qué quiero decir yo con eso? ¿Para qué me va a servir en el sentido de comentar, dar una propia opinión de eso que está a mi alrededor, ¿no? Yo creo que a veces las dos cosas se pierden, pero deben ir a la par, el conocimiento profundo de los procesos y el pensar sobre lo que acontece a mi alrededor. José Luis Vera es productor artístico desde el año 1989, abordando distintas áreas de las artes visuales como el dibujo, la gráfica, la ilustración, la pintura y la cerámica. Con amplia participación en dinámicas y eventos culturales, estatales y nacionales, como participación en bienales, becas de producción artística y generador de proyectos. Cimarrones, esto fue todo por esta ocasión. Esperamos que la programación del día de hoy haya sido espeluznante. No olvides sintonizarnos todos los domingos por Síntesis TV. Todos los miércoles a las 11 a.m. podrás ver la repetición del programa por el mismo canal. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. En todas nos encuentras como Sensor UABC. Si te perdiste algún episodio, no te preocupes. En la plataforma de YouTube están todos y cada uno de ellos. Han sobrevivido al final del juego. Aquí terminamos el episodio 4 de la temporada 22. La voz del cimarrón. Mi nombre es Carla Eslovenia. Soy Aram Guzmán. Y yo, Michelle Castillo, y esto fue Sensor UABC. Detectando el quehacer universitario. ¡Feliz Halloween, cimarrones! Y mi nombre es Víctor Sánchez.